Imagina una diosa tan poderosa que incluso los propios dioses temían provocar su ira. Una cazadora implacable, guardiana de la noche, cuyo nombre resonaba en susurros entre los mortales. Artemisa. Pero lo que jamás te han contado es que detrás de su manto de divinidad se oculta un secreto prohibido. Algo que Zeus, su propio padre, ordenó borrar de la historia. Algo que, si se descubriera, cambiaría todo lo que creíamos saber sobre ella. ¿Estás seguro de que quieres seguir escuchando? Desde la antigüedad se nos ha dicho que Artemisa es la diosa de la caza, la pureza y la naturaleza. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que su verdadero poder iba mucho más allá de eso? No era solo una protectora, sino una fuerza de castigo y venganza, una deidad que dictaba el destino de aquellos que osaban desafiarla. Y su justicia no era misericordiosa. Se decía que sus víctimas no solo perdían la vida, sino que su existencia misma era borrada, como si jamás hubieran pisado la tierra. Un castigo peor que la muerte. ¿Por qué nadie habla de esto? ¿Por qué su historia fue modificada? Hubo un tiempo en el que su culto era más temido que venerado. Aquellos que se atrevían a desobedecer sus reglas desaparecían sin dejar rastro. Su mayor tabú, su mayor ira, estaba reservada para quienes osaban ver lo que no debían, como en el caso de un hombre cuyo destino terminó de la forma más aterradora imaginable. Un destino que nadie querría sufrir, y esta es su historia. Cuenta la leyenda que Acteón, un cazador valiente, cometió el peor error de su vida al entrar en los bosques prohibidos de Artemisa. No buscaba desafiarla, pero el destino tenía otros planes. En un claro oculto por la espesura, la diosa se encontraba bañándose, lejos de miradas mortales. Acteón, sin saberlo, la vio. Solo por un instante, un segundo que selló su destino para siempre. El silencio se rompió. Artemisa giró la cabeza y sus ojos ardieron con una furia indescriptible. No hubo palabras ni advertencias. No hubo clemencia. Con un simple movimiento de su mano, una maldición imposible de revertir cayó sobre Acteón. Sintió su cuerpo retorcerse, su carne transformarse, sus huesos crujir. Cuando intentó gritar, su voz ya no era humana. Su boca ya no formaba palabras. Había dejado de ser un hombre. Ahora era un ciervo, una bestia indefensa condenada a ser la presa de sus propios perros de caza. En un instante, su lealtad se convirtió en salvajismo. No lo reconocieron. Lo devoraron con la misma ferocidad con la que él solía cazar. Artemisa no movió un solo dedo. No necesitaba ensuciar sus manos. Su castigo había sido ejecutado y nadie jamás volvió a hablar de Acteón, como si nunca hubiera existido. Pero su historia es solo una entre muchas, porque este no fue el único secreto que Artemisa escondió. Si crees que la historia de Acteón fue cruel, es porque aún no conoces el verdadero rostro de Artemisa. Lo que la mayoría ignora es que su papel en la mitología griega iba mucho más allá de la caza y la virginidad. Artemisa no solo castigaba, también decidía quién vivía y quién moría antes de nacer. Era la protectora de los partos, pero en su mano no solo estaba dar la vida, sino también negarla. Un poder que la convirtió en una de las diosas más temidas del Olimpo. Las antiguas sacerdotisas la adoraban en rituales secretos, lejos de las miradas de los hombres. Se decía que en las noches de luna nueva, la sombra de Artemisa recorría los templos, susurrando nombres que jamás verían la luz del día. Se creía que cuando un niño moría antes de nacer, era porque la diosa lo había reclamado para sí. No era coincidencia. Ella decidía. Ella elegía. Incluso los dioses no se atrevían a desafiar sus designios. ¿Qué tan poderosa debía ser para que ni Zeus ni Hades intervinieran en sus elecciones? Pero hay algo aún más perturbador. No solo castigaba a los hombres, también a los dioses. Su propia madre, Leto, sufrió en carne propia su crueldad disfrazada de justicia. Cuando Hera, la esposa de Zeus, prohibió que Leto diera a luz en cualquier parte de la tierra, Artemisa nació primero. Y en lugar de liberar a su madre, la obligó a soportar 9 días y 9 noches de agonía antes de permitir que su hermano Apolo naciera. ¿Por qué? ¿Acaso el dolor era parte de su propósito?
¿O acaso Artemisa, la diosa protectora, tenía un lado oscuro que nadie se atrevía a mencionar? Artemisa no era solo una cazadora, era una diosa con reglas inquebrantables. Y de todas sus leyes, había una que jamás podía romperse: su juramento de virginidad. Pero, ¿qué ocurría con aquellos que osaban desafiarlo? El destino de Orión lo revela. Orión era un cazador excepcional, tan hábil que incluso la propia Artemisa comenzó a admirarlo. ¿Podía un mortal haber captado la atención de la diosa intocable? Los rumores crecieron, y con ellos la ira de los dioses. Apolo, su propio hermano, no podía permitirlo. Si Artemisa llegaba a enamorarse, si rompía su voto, su poder podría cambiar para siempre. Y eso era inaceptable. Un día, mientras Orión nadaba en el mar, Apolo ideó su plan. Se acercó a Artemisa y con una sonrisa le lanzó un desafío. Si eres la mejor arquera, demuéstralo. ¿Ves aquel punto en el horizonte? Dispárale. La diosa confiada tensó su arco. Su flecha surcó el cielo. Impactó el blanco con precisión absoluta. Solo cuando el cuerpo de Orión emergió flotando en el agua, Artemisa entendió lo que había hecho. Había matado a la única persona que quizá, solo quizá, había logrado llegar a su corazón. Pero un dios no llora, un dios actúa. Artemisa, con el peso de su culpa, tomó a Orión y lo elevó a los cielos, convirtiéndolo en la constelación que aún hoy podemos ver. Una historia de amor o de advertencia, porque desde aquel día nadie volvió a acercarse demasiado a la diosa sin rostro de misericordia. Nadie vivió para contarlo. Artemisa no pedía permiso, no necesitaba dioses, ni mortales, ni amor. No era como Afrodita, que seducía para conseguir lo que quería. No era como Hera, que tramaba desde las sombras. Ella era diferente. Era un huracán, un lobo solitario, la luna que iluminaba la oscuridad con su propia luz. Su poder no venía del deseo ni de la manipulación, sino del miedo. Todos sabían que desafiarla era firmar su sentencia de muerte. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Era Artemisa realmente justa o solo cruel? ¿Era una diosa protectora o una vengadora implacable? Tal vez nunca lo sepamos. Lo único seguro es que, en cada noche de luna llena, su sombra sigue recorriendo los bosques, acechando a aquellos que creen que pueden desafiar sus reglas, porque Artemisa no perdona jamás. Y ahora dime, si vivieras en la época de los dioses, ¿te atreverías a mirar a Artemisa a los ojos? Suscríbete y déjame tu respuesta en los comentarios.